nuevo programa de Tramas Resueltas, un podcast diferente. Yo soy Ibai y este es un programa especial. Del día 29 de abril al 1 de mayo se celebró, en la ciudad catalana de Sabadell, una feria dedicada a la cultura japonesa llamada Sakura Matsuri. Durante el evento, Tramas Resueltas participó organizando una serie de mesas redondas. En estos programas especiales recuperaremos algunas de ellas. Bienvenidos a Entrevista a Fidel del Tobar y Daniel Bermúdez, autores del Tiempo de los Tres, editado por Norma Editorial. Bienvenidos al Sakura Matsuri Sabadell. Bienvenidos a una entrevista con Fidel del Tobar y Dani Bermúdez, autores de El Tiempo de los Tres, bueno, la última obra que tienen varias ya, algunas joyitas entre sus obras. Y nada, son los autores también de Liquid Memories, de Arashiyama, están publicadas por Norma Editorial. Son una pareja creativa que han logrado bastantes éxitos en los últimos años y también son ganadores del concurso de Norma Editorial. Y bueno, Fidel es guionista, es traductor también del sector. Creo que has estado traduciendo mangas para Letra Blanca, ¿no? Sí, ahora también he estado con Astronave también, haciendo traducciones. De hecho, eso fue, Dani, la traducción fue lo que me lanzó al mundo del manga. Sí, ahora nos cuentas. Y Dani es dibujante y ya está, no me daba para mucho más. Bueno, un poco ahora nos cuentas, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, vamos a intentar hacer un pequeño repaso a lo que nos ha supuesto llegar hasta aquí, ¿no? Pero sí que me gustaría que nos contaseis un poco, aparte de tener una cierta inquietud, supongo, por el medio, ¿no? Por contar historias o por dibujar, ¿no? Aparte de tener una cierta inquietud y demás, ¿qué formación habéis tenido? ¿Es totalmente yo dibujo y a mí nadie me ha enseñado? ¿O os habéis formado autodidácticamente? ¿Habéis ido a algún sitio? Un poco que nos contéis vuestra perspectiva y qué necesita alguien para poder llegar un poco a publicar, ¿no? En este país. Vale, pues sí, a ver, yo he recibido formación, aunque un poco te diría que sí a todo lo que has dicho. O sea, autodidacta también he sido. Pero yo creo que yo soy de los dibujantes que recomiendan recibir formación, que a veces habrá gente a lo mejor que dirá no, pues yo he aprendido por mi cuenta, o viendo ahora a día de hoy pues viendo vídeos, viendo tutoriales, pues o mirando en internet puedes aprender y tal. Yo necesitaba ir a una escuela, entonces he ido a la Llotja, he estudiado ilustración en la Llotja y luego también he estudiado ilustración en la Joso, la escuela Joso. Y esa ha sido mi formación oficial, por así decirlo, ¿no? Académica. Pero luego sí, obviamente, pues vas viendo, nutriéndote de todo lo que ves. Ves un vídeo de un dibujante que admiras y te quedas con todo el conocimiento que puedes. ¿Y se aprende mucho dibujando? Es la única manera, sí. Claro. La experiencia, ¿no? Sí, las horas y los errores. Creo que dibujar es uno de las actividades en las que más te tienes que equivocar para acabar haciéndolo bien. Que tampoco, igual, no sé, diría, supongo que escribir también, seguramente te confirmará Fidel, pero sí, obviamente la experiencia la da el practicar. Y bien, echando la vista atrás, ¿te pasa como a otros autores, a otros dibujantes que empiezan a ver las costuras a sus obras antiguas, no quedan del todo satisfechos porque van mejorando cosas? Sí, claro. Y de hecho eso está bien yo considero que está bien que te pase como autor, porque significa que estás avanzando y que estás mejorando versus a lo que eras antes. Que tú veas tus antiguos dibujos un poco más mediocres a lo mejor, creo que es buena señal. Si no, igual es como que te estás estancando y no mejoras, ¿no? Entonces hay que verlo con una mirada un poco como de manera retrospectiva, decir a la gente le ha gustado y le sigue gustando, yo le veo los errores, pero bueno, es lo que fue en su día. También es verdad que cuando pasa mucho tiempo entre que hacemos una obra y la retomamos, ¿no? A la hora de que a lo mejor te tiras unos meses sin echarle un ojo y dices voy a volver a mirarme el tomo, también pasa lo contrario a veces.
has olvidado la rutina que tenías con la obra. Me pasa mucho con Arashiyama, por ejemplo, que es la primera que hicimos, ¿no? Y de repente descubro páginas que no recordaba haber dibujado y las vuelvo a descubrir y me emociona eso, ¿no? De decir, astras, qué escena más bonita o qué narrativa esto más curiosa y no recordaba haberla hecho y la vuelvo a descubrir. Y eso también está muy bien. O sea, creo que las dos cosas. Y nada, mi formación, no existe una formación de guionista de mangas ni de cómic propiamente reglada, y mi formación ha sido en el Ateneo de Escritura de Barcelona y he hecho novela, narrativa española y además estudié fotografía documental. Y siempre lo digo, o sea, la fotografía me ha ayudado muchísimo a poder trabajar con Dani, creando historias en formato manga, porque fotografía documental te exige elegir imágenes para contar una historia y el manga es eso, básicamente. O sea, es un explicar una historia con diálogos, pero el texto que escribes acaba siendo el diseño de cada una de las viñetas. También te digo que gran parte de lo que hacemos, o sea, yo he aprendido a narrar manga con Dani. O sea, la manera en la que contamos nuestras historias es como, vale, pues funciona esta imagen, no funciona, vamos a ponerlo en este orden. Y es algo que acabas creando tu lenguaje, aunque sea manga, en el tándem creativo. O sea, sí que puedes tener una formación, pero hasta que no te pones con la página, no sale. Como conozco un poco la trayectoria de Dani, es decir, antes de empezar a trabajar con Fidel, ya habías hecho cositas, ¿no? Cuéntanos un poco si era en solitario, hacías tú el guión o también te apoyabas en algún guionista. Yo intenté hacer las dos cosas, guionizar y crear, pero fue la primera vez que trabajé, o bueno, que lo intenté, y ya vi que no se me daba bien, que me costaba horrores dar con una manera, bueno, con inventar historias, con crear historias. Yo siempre lo digo, yo no funciono como mente sola, funciono muy bien como en un equipo creativo, sí que aporto muchísimo, con Fidel nos pasa y en otros proyectos también me ha pasado, pero si me das una hoja y me dices, haz una historia, yo no sirvo. Entonces, lo intenté, vi que no funcionó y en Joso, en la época de Joso, cuando estudié en Joso, que fue cuando conocí al actual editor de Letra Blanca, que éramos compañeros de clase, salieron allí proyectos en conjunto. Salió Let's Cook, salió Olympics, que eran tomos que recopilaban historias de varios autores, y ahí empecé yo a trabajar con guionista. Fue la primera toma de contacto con el trabajo y descubrí que me gustaba así y lo disfruté muchísimo, y fue un poco lo que le transmití a Fidel cuando decidimos trabajar juntos, ¿no? Cómo había trabajado de aquella manera y lo seguimos llevando más o menos igual a día de hoy. O sea, también a partir de ahí hablamos mucho para crear nuestro propio método de trabajo que fuera cómodo para los dos, pero sí. O sea, he intentado las dos cosas y es lo que decía antes, ¿no? Justamente haciéndolo es cuando aprendes, equivocándote o viendo que no se te da bien algo, pues corriges y mejoras sobre la marcha. ¿Y cómo recuerdas ese trabajo en conjunto comparado con el látigo de Fidel? Un poco igual, era un poco la misma cosa, porque aquí la cuestión es sobre todo el tiempo, ¿no? Los plazos que hay de entrega y de crear la obra. Entonces, al principio, puesto que también era muy nuevo, muy novato en el campo, todo parecía ir mucho más frenético y lo recuerdo un poco igual. O sea, ahora quizá incluso los plazos son menores, pero quiero pensar que estoy un poco más curtido y que no me afecta tanto y que lo llevo un poco mejor, lo gestiono un poco mejor, así que me daba un poco la misma sensación, pero bueno, ahora estoy más cansado. Supongo que los años van pesando también. Vale. Luego vamos comentando también cómo ha sido el trabajo en conjunto y cómo ha evolucionado un poco, ¿no? A través de vuestras historias. Hablemos de Arashiyama, la montaña de los deseos. Parece como que, no sé, empezar ya en un punto muy alto, ¿no? Un nivel, ¿no? Parece como que es una obra que tiene un nivel de gente con mucho recorrido, no sé,
¿Qué ha supuesto Arashiyama a nivel profesional o de éxito un poco del mundillo? ¿Y cómo lo habéis vivido? Uf, es raro porque nosotros cuando estábamos haciendo Arashiyama lo único que nos preocupaba era poder mostrar nuestro respeto por Japón de la mejor manera. Y siempre lo decimos, Arashiyama es una historia muy, muy pequeñita, de dos niños en una montaña, perdidos, en formato fábula, pero con toda la estética japonesa, y no esperábamos nada de lo que pasó después. O sea, nuestra preocupación mientras lo creábamos era hacer la mejor obra posible, lo que pudiéramos hacer mejor, y todo lo que vino después, claro, cuando dices, una obra muy, pues para nosotros era algo pequeñito que estábamos haciendo. De hecho, fue una obra... Fue muy raro el proceso porque estábamos haciendo otra obra previamente, estábamos preparando Liquid Memories y paramos para concursar en el concurso, para participar en el concurso, y fue un poco fue como escalando, ¿no? Porque al principio la idea era, bueno, vamos a participar y esperemos ganar, vamos a hacer las páginas que piden para participar con la motivación de, oye, queremos ganarlo, ¿no? Y claro, una vez nos dicen, habéis ganado, lo vais a publicar, empezó ahí es cuando digo que escaló, porque empezó el estrés, empezaron el decir, ahora tenemos que hacerlo y tenemos que estar a la altura, ¿no? Pero bueno, simplemente era, bueno, vamos a publicar un manga. Y a partir de ahí, pues no esperábamos tampoco, o sea, no esperábamos gran cosa más. De, bueno, se publicará. Era llegar vivos a la llegar, cumplir, ¿no? Cumplir con el trato, digamos, ¿no? Y ya está, no esperábamos nada más y ya te digo, fue escalando y tuvo mucho éxito, a la gente le encanta, nos siguen trayendo Arashiyamas a las firmas y nos siguen diciendo lo que les ha gustado y, joder, contentísimos. ¿Qué aprendisteis con esta obra? Pues supongo que, claro, todo el proceso por el que pasáis para precisamente cumplir los plazos, llegar al siguiente salón del manga con la obra terminada, que no pase nada. ¿Qué habéis aprendido en todo el proceso? Pues yo creo que lo primero que aprendimos fue a comunicarnos, ¿no? Como equipo creativo. Es la obra con la que generamos un poquito ese idioma. Sí que es verdad que estábamos haciendo previamente Liquid Memories, pero no teníamos un plazo, no teníamos esa tranquilidad, ¿no? Hubo que sistematizarlo. Sí, organizaros bien. Exacto, es decir, bueno, hemos estado tanteando la cosa, ahora hay que profesionalizarlo, ¿no? O sea, bueno, no sé por qué hago las comillas, profesionalizarlo. Y vamos a, pues eso, a organizarnos, a tener reuniones semanales, a poner las cosas en común y a llevar un poco el orden. Eso creo que fue lo principal que aprendimos. Yo como dibujante pues aprendí que no sé dibujar de todo, con lo cual tengo que aprender que un dibujante tiene que saber dibujar de todo, tiene que saber un poquito de todo, que eso me lo explicaron en la JOSO y bueno, confirmé que es verdad, ¿no? Que un dibujante, pues si te hacen dibujar un manga de Fórmula 1, pues vas a tener que saber, aunque no te guste, vas a tener que informarte, ¿no? Entonces eso también lo aprendí, ¿no? Que cómo buscar referencias, cómo optimizar medios para que den el acabado gráfico que tiene que tener la página, ¿no? O sea, ahora me pongo a pensar y digo, madre mía, ¿cómo pudimos? ¿Cómo pudimos llegar? Yo aprendí principalmente tres cosas. Una, la que ha dicho Dani, o sea, que la organización es impepinable, o sea, sin ello no tiras adelante el proyecto. Otro, que tienes que aprender a gestionar al dibujante en muchos sentidos. O sea, mi labor como guionista no es que entrego el guión y me marcho, sino que estoy ahí y el guión se va creando conforme él va dibujando. Entonces, mi tarea era poder gestionar el estrés de Dani y poder o sea, no quemarlo, porque me tiene que llegar y tiene que hacer todo el dibujo en tiempo. Pero sobre todo potenciar lo bueno que tiene de su dibujo y poder detectar vale, aquí en esta escena la vamos a hacer de esta manera, porque yo sé que a Dani no le gustan los fondos, pero aquí lo va a petar, o sea, lo va a hacer perfecto. En esta escena, o sea, por ejemplo, el utilizar, hay muy pocos dibujantes que dibujen a los niños de manera creíble y natural, y a Dani le sale. Que no sé cómo. Entonces era como, pues vale, tiene que estar aquí. De hecho, los niños es un tema presente en todas
las obras. Y además de eso, lo que sí que me di cuenta, para mi desgracia, es que una vez caes en el mundo de la creación de manga ya no puedes salir. Sí. O sea, engancha. O sea, después de toda la experiencia, que fue trepidante, la creación de Arashiyama, era como, esto es una locura. Porque claro, el premio de Norma te sirve para darte cuenta si realmente quieres seguir haciendo esto. Y es como, esto es una locura. Vale, seguimos con la otra obra y es como... Y eso ha sido que es algo que, claro, esto fue hace 5 años. 2016, 6 años. 6 años. O sea, en 6 años han cambiado muchas cosas para nosotros. Pues hablaros un poco de esta evolución que habéis tenido durante este tiempo, ¿no? Es decir, ¿qué os notáis que habéis mejorado o que habéis... Es decir, bueno, pues Dani ya nos contaba un poco, ¿no? Que dice que aprendiste con las otras obras de que hay cosas que no se te dan muy bien, ¿no? De dibujar. Bueno, que hay cosas que, por así decirlo, o sea, no es que no se me den bien, sino que no me había enfrentado a ellas nunca, porque cuando lo haces porque te gusta, porque te apasiona o lo que sea, haces en realidad lo que te pide el cuerpo hacer. Dibujar personajes, siempre como que la cabra tira hacia el monte, hacia un tipo de monte, digamos, que tiras hacia un lado. Y de repente en una obra te piden algo totalmente contrario que no has hecho nunca. Por ejemplo, dibuja la Sagrada Familia, por ejemplo, ¿no? O ponte a hacer cosas arquitectónicas a las que no te habías enfrentado nunca, ¿no? Entonces, es como, vale, no sé dibujar de todo. Tengo que aprender a dibujar esto sobre la marcha. Eso es básicamente lo que aprendí, ¿no? Me gustaba mucho Japón, ya había dibujado cosas japonesas, pero en Arashiyama no... O sea, Arashiyama me pidió cosas que no había hecho antes de Japón, ¿no? Tipos de personajes, tipos de escenarios y eso básicamente es lo que aprendí. También aprendí, pues como ha dicho Fidel, a intentar querer un poco a los fondos, a considerarlos un personaje más y a tenerles el respeto y el mimo que es que curioso porque realmente en Arashiyama hay unos pocos sí. muy bien, ¿no? Creo que en algún sitio lo has comentado, ¿no? Que sobre todo estos fondos del puente que está allí en Arashiyama, cerca del bosque de bambú y demás, habéis utilizado un poco la técnica que utiliza Asano, ¿no? Sí. De fotografía y luego trabajar el dibujo digital, sí, ¿no? Sí. De hecho, lo descubrí cuando empezábamos a preparar Arashiyama, o sea, vi cómo lo hacía. Fue casualidad de repente un día encontrarme un vídeo de Asano haciendo esos fondos y decir, ostras, es como, vale, voy a hacer lo que tú haces, porque me parece mucho más, que ayuda un poco más a ganar tiempo, sobre todo, y me soluciona la papeleta pues, de no tener un equipo que me ayuda, que es como trabajan en Japón, ¿no? Y ganar un poquito de tiempo. Entonces me puse ese vídeo miles de veces hasta ver cómo lo hacía y llevármelo un poco a mi terreno, obviamente. Y sí, hay varios fondos así y en las obras se van repitiendo, porque ayuda muchísimo. Bueno, pero también utilizas mucho 3D, no solo También. la base fotográfica, sino Sí, que... o sea, teniendo en cuenta cómo trabajaba Asano con fotografías y tal, también te das cuenta de que no siempre vas a tener una fotografía como tú lo quieres. Entonces, pues yo había hecho alguna vez, también hice hace muchísimo tiempo un cursillo para parados de 3D y bueno, tenía esa, bueno, me gustaba un poquito experimentar, ¿no? Entonces, pues empecé a utilizar modelos en 3D sencillos para luego también dibujar encima. Conseguir el enfoque que quieres conseguir, ¿no? Exacto, si quiero, necesito este plano y a día de hoy, por suerte, también hay muchos objetos en 3D gratuitos en Internet, muy detallados, que puedes pues, tenerlos de referencia para pues, dibujar encima, trazarlos, lo que sea, ¿no? Entonces, pues vamos a caballo entre esas dos cosas, ¿no? ¿Y tú, Fidel, qué te has encontrado de evolución? ¿Es menos notable? Más que nada, yo que sé, a lo mejor la organización, ¿no? A aprender a organizarlo mejor. Bueno, mi trabajo ha cambiado en muchas cosas. O sea, bueno, ya lo veis, o sea, las obras son muy diferentes entre ellas, porque no, aunque hay ciertas cosas que se repiten, porque no lo puedes evitar, como autor tienes ciertas cosas, ciertos puntos que te gustan o ciertas estéticas. Siempre intento no explicar siempre la misma historia. De ahí los cambios de género, los cambios de puntos de vista, y creo que la narración cada vez es
me permito que sea un poco más adulta. Cuando empezamos con Arashiyama tenía el miedo de, claro, tienes que decidir a qué público va a ir dirigida esta obra, cómo se va a entender. Entonces, Arashiyama es una obra que nos sorprendió mucho porque funciona muy bien con niños de 9 años y con adultos muy grandes, porque la idea era, vale, tengo que meter diferentes capas de lectura porque no sé cómo va a funcionar y, claro, somos mangakas aquí haciendo un producto que hasta hace poco estaba súper denostado, o sea, que no estaba valorado y era como, vale, pues tengo que a la franja de público más grande para ver cómo funciona. Funcionó muy bien, entonces dije, vale, vamos a intentar hacer una obra un poquito más adulta. Llegó Liquid. Y con el tiempo de los 3, lo que sí que he notado como narrador es que el manga es maravilloso porque te permite construir historias de muchas maneras. Y quería jugar con el tiempo, de ahí que estuviera en la portada y narrar una historia adolescente desde el punto de vista de una señora de 50 años. Entonces, esto no está en Arashiyama. Yo creo que hay muchos... Me siento que he evolucionado narrativamente. Pero además de eso, Dani se dedica al 100% a dibujar. O sea, y casi todo su esfuerzo va en la creación del manga. Yo, aunque estoy presente y hago el guión, tengo más tiempo. Entonces, he podido expandir un poco más pues, a traducir para otras editoriales, a maquetar, a diseñar gráfico también para editoriales o a creación de producto japonés. Y todo eso que vas haciendo gracias a que van funcionando las obras, te van nutriendo también como autor a la hora de crear la obra. O sea, El tiempo de los 3 habría sido imposible como narración, como primera obra. O sea, es que es imposible. Y después de haber pasado por Arashiyama, volver a Liquid Memories te hizo plantearte cambiar un poco la idea que tenías al inicio. Normalmente eso no... Bueno, no, la respuesta es no, pero por algo muy sencillo. O sea, el diseño de guiones siempre está pensado desde el final. Entonces, yo en Liquid ya sabía cómo iba a acabar la obra. Entonces, no tengo margen para cambiar, porque pueden pasar varias cosas por el camino, pero no tiene sentido porque una vez he decidido cuál es el final de esa obra, ese es el sentido de la obra y creo todo lo anterior para que ese final funcione. Entonces, no cambiamos muchas cosas. Sí que es cierto que... Te puedes desviar un poquito, pero Exacto. siempre tienes el final claro. Pero sí que es cierto que el método de trabajo que pusimos en Arashiyama hizo que Liquid avanzara súper rápido. Cuando habíamos hecho, que eran 80 páginas... 90, a lo mejor fue en año y pico. Entonces, también hay que decir que yo estaba trabajando y yo compaginaba y lo hacía poquitas horas al día, pero sí, fue... De hecho, mira, y ahora que lo pienso, sí que es cierto que cuando volvimos a Liquid había una cosa que me obsesionaba mucho, es que no me gustaba al principio. Era como, no puede ser, así no puede empezar. Y se introdujeron 2 páginas al principio, algo que era muy sencillo, es una señora de las noticias de un programa hablando sobre la historia. Eso no estaba. Y cuando lo hicimos era como, qué bien, ahora ya está, sí, esto, además, así es como tiene que ser. Esto es lo que decía Fidel, de que cambiábamos un poco el target de público, de edades, digamos, que esas 2 páginas sirvieron como para avisar. Además, es como un poco un easter egg, ¿no? Porque es verdad, la señora de las noticias te avisa de que este manga que vas a leer, la historia que vas a leer a continuación, no es Arashiyama, no es exactamente lo mismo. Va a haber imágenes sensibles. Exacto, que no son para todos los públicos. Es como ese aviso de cuidado, nos avisamos, quiero decir, que avisamos de esto, luego no nos vengas a decir que no te hemos avisado, ¿no? Entonces sí, cobró como mucho sentido. Y a nivel de dibujo, ¿crees que comparado a Arashiyama, Liquid Memories y El tiempo de los 3, has tenido que adaptar mucho? ¿Cómo lo percibes tú? Para que, digamos, haya una consonancia entre la historia que está contando Fidel, ¿no? Con el estilo de dibujo, porque dices, bueno, esto parece que es sí, Arashiyama es una fábula y los dibujos son muy bonitos y muy a esto, pero claro, cuando te metes en un thriller, ¿crees que va a funcionar, que no? Ya. ¿Tienes que adaptar mucho? Esta es la típica cuestión que no sé muy bien nunca cómo podría responderla,
porque es una sensación que no sé si puedo describir, ¿no? Yo no tengo una sensación de haberme adaptado a cada una de las obras, pero a la vez sí. O sea, creo que la sensación que tengo es de no haber hecho un esfuerzo para adaptarme a las obras o haber sido consciente de que me adaptaba, pero la gente me lo dice, creo, no sé, ¿qué opináis? No sé, los que habéis leído las obras, no sé si opináis que hay un cambio gráfico o un cambio de estilo. Yo considero que a lo mejor hay un cambio muy sutil, pero yo no me sentaba y decía voy a adaptarme a esto, ¿no? Siempre he tenido esa sensación de que pueden convivir los personajes en un mismo universo, pero como que diría que ha salido solo, no sé muy bien, ya te digo, no sé muy bien cómo contestar a Al final creo que, bueno, yo como lector creo que puedes ver que el estilo, el diseño de personajes funciona tanto para un thriller, para un slice of life, para una fábula o para una comedia, ¿no? Si en el futuro dices una comedia, no sé, creo que quizás lo que tú dices es muy sutil. O sea, yo creo que se ha limitado un Pero poquito quizás al acabado del trazo, pero no a hacer a los personajes con unos ojos más grandes, más pequeños, con unas proporciones diferentes, porque yo no dejo de aprender, yo estoy aprendiendo a dibujar cada día de mi vida, ¿no? Cada dibujo que hago me enseña. Entonces sé que obviamente el estilo va evolucionando, pero llevo unas cuantas páginas ya detrás que como que me han hecho ya tener ese estilo, el estilo que me hace reconocible. Y aparte de eso, pues obviamente, pues no sé, lo que decíamos antes, ¿no? Seguramente dentro de 10 años miraré las páginas de hoy y diré, ostras, no se parecen en nada a lo que estoy haciendo ahora, o las veo mal hechas, o lo que sea. Pero no, seguramente no seré consciente de haber hecho una adaptación. Y pasa con las obras. Es que pasa con... Yo, ya te digo, no me esfuerzo por hacer un cambio o una adaptación, creo que sale solo. Te lo pide la mano. También te ¿sabes? digo que o sea, en los guiones que le pasa a Dani, una de las cosas básicas es que siempre me obsesiona es que los personajes sean personas de verdad. O sea, que estén vivos, que sean personas como nosotros a las que les pasan cosas. O sea, o sea, cuando veo un thriller o leo un thriller en el que los personajes están súper afectados, son muy artificiales, eso no me funciona. Entonces, aquí era como, pues, es un dibujante e intento que sean personas a las que les suceden cosas. Entonces, eso hace que el dibujo de Dani funcione en una fábula, porque son personas a las que les pasan cosas. Y con lo que la manera de jugar para que funcione su estilo en cada tipo de temática o en cada narración es sobre todo con los planos. O sea, en Liquid Memories tienes planos cenitales de paraguas a los que les cae la lluvia. Eso es inviable, meter ese tipo de plano en Arashiyama, porque es otro tipo de historia. Entonces, además de los cambios que haya podido introducir Bueno, Dani hay en el cierto dibujo, momento en Arashiyama en el que hay un plano incluso del revés, pero sí, que le da un aire más dramático. O sea, correcto. es saber elegir esos planos. Entonces, esos tipos de ya no es solo el posible cambio que haya habido en el dibujo, sino que la viñeta que decides dibujar para explicar esa escena, el punto de vista, hace que funcione el dibujo en otro tipo de temática. Ahora que comentas esto de los planos y demás, yo leyendo El tiempo de los tres, que sí que es verdad que hay un momento dado, hay un recorrido por Barcelona y demás, y también hay unos enfoques muy chulos y muy diferentes, ¿no? Es decir, ¿esto lo habéis buscado? Es decir, pensando, bueno, hay que jugar un poco, ir un poquito más allá en lo que estamos ofreciendo, aparte ya de que encaje evidentemente con la historia, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso del tiempo de los tres? Uf, ha sido bastante duro. Ha sido bastante duro porque también pues porque nos pilló haciendo la obra en el momento en el que le ha pillado a todo el mundo de la pandemia, ¿no? Y justo El tiempo de los tres era una obra que Fidel tenía muchas ganas de explicar, una historia aquí en Barcelona, bueno, en la ciudad de Barcelona, y, y teníamos esa motivación de poder salir a hacer fotografías y tener referencias de los escenarios, ¿no? Para que yo pudiera usar el método de Asano, ¿no? Y meter los fondos y tal. Y de repente no pudimos hacerlo. Entonces tuvimos que tirar mucho de recuerdos y de, obviamente, pues de internet y de fotografías de internet y de fotos antiguas nuestras también.
lo cual vino muy bien también para la obra, porque es una obra que tira de recuerdos, que sucede en recuerdos. Entonces, ha sido un proceso técnico duro, pero emocional como que empatizamos mucho con estos personajes, ¿no? Yo en casi todas las obras he acabado llorando al hacerlas, sea por agotamiento o o emocional, ¿no? Y en esta fue emocional. Entonces, ha sido duro, pero ha estado muy bien. También te digo que en el tipo de los tres, supongo que mientras decías algunos planos, tal, estoy seguro que estabas pensando en esta viñeta. Por ejemplo, sí. Es un plano desde el suelo de una de las calles de Barcelona. Hay algunos planos que a Dani le digo, no, esto tiene que ser desde este punto de vista, y hay otros que Dani los propone directamente. Sí, totalmente. Tampoco digan, o sea, no es que saque el látigo, ya, bueno, ya se me ha hecho callo, ya no noto el látigo. Te va a llevar al límite, ¿no? Te dice, venga. Sí, o sea, pero esta la propuso él. O sea, lo utilizamos, no hay problema. Y cuando estaba escribiendo la historia, llegó un punto que dije, sí, no solo funciona, sino que la tengo que volver a utilizar. Entonces, esta escena vuelve a repetirse con un significado un poco mayor, más adelante en la historia, pero sí, la lección de planos es que es la magia del manga, además. El recurso, el plantear la historia en los años 90, en una época muy determinada, ¿os ha llevado a tener que documentaros hay ciertas cosas que, claro, a lo mejor ahora las naturalizamos como que están muy presentes en nuestra vida, pero a lo mejor hay otras cosas que dices, esto no lo puedes poner? Es decir, ¿hasta qué punto habéis tenido que hacer memoria o recurrir a cosas antiguas de decir, bueno, aquí hay cosas que no podemos poner, ¿no? Pues esto que dices de el móvil es una de mis obsesiones en las historias. O sea, nos documentamos mucho y tomas decisiones creativas. O sea, para aquí, en esta obra lo importante era saber cómo... O sea, siempre hay una premisa y aquí era qué queda de tu juventud y cómo tus decisiones de cuando eres joven te afectan en el adulto en el que te conviertes. Entonces, esa era la premisa de la historia. Entonces, claro, no me iba a ir al año 2086 y que el pasado de la protagonista fuera ahora. Entonces, ir a los 90, cuando nosotros teníamos 10 años, era una buena manera de eliminar los móviles de la historia, porque condicionan mucho la narración, es brutal. O sea, es que si te fijas ahora ves una serie o una película, lo primero que dicen, no hay cobertura. O sea, en el minuto uno te dicen, de qué no hay cobertura, sí. Porque quieren eliminar el móvil, porque es un recurso, una salida muy fácil a ciertos conflictos que pueden pasar. El lector se está preguntando constantemente, pero esto ¿por qué no lo buscan en Google? O esto ¿por qué no sacan tal? Entonces, eso es a nivel más básico. De hecho, ahora se llama Pasaba en una montaña con niños para poder introducir magia y eliminar elementos tecnológicos. En Liquid el elemento tecnológico era necesario por el tipo de la historia. Y aquí eliminábamos ese concepto para darle más el sentido de recuerdo, de pasado, en el que es otra época. Solo eliminando ese aparato electrónico ya es otra época. Y al margen de eso, hubo que hacer mucha documentación arquitectónica de la ciudad. La obra se iba a situar a principios de los 80. Es inviable. Era inviable. No hay documentación de Barcelona, de fotográfica a principios de los 80, a no ser que te fueras a archivos históricos. Y menos mal que no lo hicimos, porque con la pandemia no hubiéramos acabado la obra. Hubiéramos podido empezar, pero no. O sea, y era como, vale, pues es inviable, pero no queremos que sea Barcelona 92, que es como estamos hartos de Barcelona 92. Es como fue el cambio de la ciudad. Pues vamos, ¿qué supuso eso después, una vez pasó? Y eso fue lo que hizo que la historia se situara en los 90. Y además de todo eso se tuvo que buscar ropa, la distribución en la ciudad, los coches, incluso el lenguaje, las maneras de hablar, las coletillas que se decían en los 90. Yo me acuerdo de eso, ¿no? de estar estudiando qué tiene que decir esta persona cuando le pase esto, porque esto es muy de ahora, ¿no? Hay expresiones que se dicen a día de hoy que no se decían en los 90 y al revés. Entonces eso también le va a dar ese toque, ¿no? Y además el tipo de vida, o sea, la vida en los 90 en Barcelona no era la vida en los 90 en Asturias o en Madrid. O sea,
era como... O sea, hubo muchísimas cosas que En se cuanto a tuvieron moda, que mirar. también recuerdo de mirar referencias, y claro, la referencia de moda era lo que veíamos en televisión de América, pero que también tenía otro contexto temporal, que a lo mejor veíamos aquí series de América que eran de 10 años antes, y esa moda de esos años influían en la moda de aquí, entonces es lo que dice Fidel, era muy diferente, depende del sitio en el que te querías referenciar. Entonces, sí fue un poco lío, un poco lío. O el Sagrada Familia... El estado de la obra de la Sagrada Familia, el estado del proceso de construcción también era muy importante. O sea, hay una historia que siempre explicamos que nos pasó en un directo de que yo estaba dibujando la Sagrada Familia y vino Fidel a avisarme. Ostras, es que esta fachada ya estaba construida y has dibujado todo lo de detrás. Porque no la has dibujado, ya has dibujado la ciudad de detrás. Y había una fachada que tapaba. Pues borra la ciudad y pone una fachada encima, ¿no? Y bueno, y conociendo a Fidel, ¿no? Tiene No, que ser no. lo más Sí, estricto. claro. Las cosas se hacen bien o no se hacen. Sí, no, Fidel y a mí, o sea, no le pude Claro. discutir. En ese momento no puedes decir, decir, vamos a pero- negociar, vamos a pensar que... No, es como, vale, pues no me queda otra. tienes Pues razón. vale, ok. Lo tengo que borrar y arreglarlo. Bueno, además es que en todas las obras el espacio es un protagonista. O sea, hasta el punto de, en Arashiyama, que el propio espacio es el nombre de la obra, del manga, en Liquid, o sea, la entidad de Londres, o sea, Londres está presente en todos sitios. Y aquí era una historia para expresar el amor por Barcelona, por esa ciudad de la que hemos crecido. Tenía que ser fiel a la ciudad. O sea, no lo hubiera dejado que lo dejara como estaba. No, ni yo tampoco me hubiera dejado. O sea, lo único que pude hacer fue Admitir admitir la equivocación, por así decirlo. O sea, Porque también fue mía por no haberlo visto antes. sí, o sea, Fidel vino muy afectado también, o sea, vino en plan, lo siento por no haberte avisado antes. O sea, me acuerdo que me estaba intentando explicar y le dije, ok, y dijo, vale. Y se fue, y yo seguí, ¿no? En plan, ya está, no podemos hacer nada. Ha habido un error, pues se corrige y punto, ¿no? Pero sí, ha sido así extrapolado a todo, a la moda, a la arquitectura, al lenguaje, a los peinados, a todo. Es curioso porque tenía que ser, tenía que ser una obra sencilla y ha resultado muy compleja a muchos niveles, pero muchísimos, desde el punto de la documentación, la decisión, pero no sé cómo lo hicimos, o sea, desde hacer algo sencillo al final nos complicamos, no sé. Bueno, la ambientación, ¿no? También os supone un reto, ¿no? De tener que revisar según qué aspectos y decir, bueno, esto tenemos que mirar exactamente cómo se vestía en la época, todo esto que habéis comentado, ¿no? Es decir, es un reto que está bien, ¿no? Que os pongáis, porque al final, si queréis contar otras historias, vais a tener también que hacerlo, ¿no? Es decir, ¿tenéis miedo a acomodaros realmente en un género o por eso vais cambiando tanto? ¿Cómo lo ves tú, Fidel? Porque supongo que básicamente la historia es lo que hace... Sí. No cambiamos de género por miedo a sentarnos en uno. Podríamos haber hecho después de Arashiyama, siempre lo decimos, Takayama. Ya. Podríamos haber seguido por esa línea. Pero es que crear una obra, sí que es cierto que haces una obra para el lector, pero dedicas mucho tiempo a esa obra, con lo cual tiene que gustarte y tienes que disfrutar el camino. Y de ahí acabas cambiando de género. De hecho, lo que estamos haciendo ahora vuelve a ser diferente, pero no por el querer que sea diferente, sino porque la historia que te sale te lleva hacia ahí. Y si te fijas, una historia está muy conectada a la otra, en realidad, y hay muchos elementos comunes. En Arashiyama era obvio que el amor por Japón, en Liquid Memories hay una escena que pasa en un jardín japonés que regaló el gobierno de Kioto a Londres. Aquí hay un personaje japonés y hay muchos elementos que conectan esas tres obras. También te digo, yo siempre pienso que estas tres obras son la trilogía de la aceptación, por así decirlo, en muchos sentidos, y que tienen muchos puntos en común. Ahora estáis trabajando en una obra para Planeta Manga, ¿es? Va a ser muy extensa, en principio... ¿Podéis hablar? ¿No podéis Estamos hablar? trabajando en una obra. Yo no puedo hablar porque no lo sé, precisamente, porque como trabajamos por bloques, No sabe. lo que me va diciendo Fidel. Está construida de tal manera que no sabemos cuándo. O sea, sí que hay una duración, tiene una extensión. Aquí estáis haciendo realmente de mangakas
Pero... nunca mejor dicho, ¿no? Por el no sabemos a dónde nos va a llevar la obra, ¿no? Un poco lo que les pasa a los mangakas japoneses con el tema de las revistas. Bueno, el final está claro, porque ya te ha dicho final, cómo trabaja. Sabemos lo que es el One Piece. Pero es raro, ¿eh? La forma de trabajar es súper diferente. O sea, porque tienes que ir entregando cada X tiempo, pero claro, nosotros trabajamos como, siempre te digo, como escultores. O sea, vas creando la obra, pero vamos con el capítulo 4 y cambiamos cosas del capítulo 1. No tanto a nivel de dibujo, pero sí de, no, es que tiene que decir esta palabra exacta aquí, porque esto va palabra, de tal manera. Y es increíble lo que se puede hacer manteniendo el mismo dibujo, cambiando el texto. Es increíble, o sea, los matices que le puedes dar a la obra. A mí me da mucha rabia que esto no se vea en la obra terminada. Porque claro, el lector no lo ve eso. Me da mucha rabia que eso no se vea, porque yo sí que lo vivo y es lo que dices. Es alquimia con las palabras lo que hace Fidel. Cuando cambia un globo de texto dices, si aquí había dicho una cosa y ahora dice la misma cosa y 3 más. Y te ha cabido en el mismo globo de texto. O sea, es alquimia. Pero es un reto, ¿eh? O sea, no te puedo decir la extensión, pero sí que está construida de tal manera para que pueda crecer, que eso es importante. Bueno, ahora entramos un poco más en enjundia aquí filosófica. ¿Creéis que el manga, cómo entendéis el manga? ¿Creéis que es una manera de entender el medio del cómic a través de la viñeta? Es decir, ¿qué diferencias como autores veis que el medio del manga os supone con respecto pues, a si utilizaseis el lenguaje del cómic americano o el europeo, ¿no? Es decir, ¿qué retos o cómo llegáis a entender vosotros el manga? ¿También es algo natural para vosotros? Quizás no entendéis otro medio que no sea el manga. ¿Cómo lo veis? O sea, consumimos cómics e historias en cualquier formato. O sea, yo creo que aquí hay toda la filosofía de diferencias, cómic, manga, televisión, películas, series. Está muy bien, es muy bonito, pero es que todo hace lo mismo, contar historias. Entonces, nosotros nos sentimos cómodos con la narración manga por el número de páginas que hay que dibujar, porque te permite, siempre lo decimos, te permiten pararte a oler las flores. O sea, en un manga puedes dedicar las páginas que necesites a que un personaje divague o que no lo hacemos mucho eso, o que entienda determinada situación. En un cómic americano o en un cómic DVD eso es inviable, porque en 48 páginas tienes que contar una historia. La densidad es diferente. En cambio, el manga te permite avanzar. Esa sensación que tienes cuando lees manga de ¡guau! Esto no para, esto avanza. Es precisamente el encanto de este medio. No sé si tú te ves narrando en americano o en... Yo es que la mayor influencia que he tenido ha sido de manga y de cultura japonesa. Manga, anime, videojuegos. Entonces me sale un poco sin pensar, ¿no? O sea, si a mí me dices explícame una historia o hazme una ilustración X cosa, me lo voy a llevar a la narrativa del manga porque me sale, o sea, está interiorizado, ¿no? En mí. Entonces no sé muy bien cuál es, no sé cómo explicarlo y me da mucha rabia no poder explicarlo porque así lo podría transmitir, pero no lo sé. Vale, no puedes explicarlo, pero cuando se pone en duda de que lo que hacéis es manga por parte de una parte del público y te ha pasado relativamente hace poco, ¿no? Vi que comentabas algo de algún comentario que te habían hecho en Twitch, pero es que esto no es manga o comentarios así. Como también creo que probablemente, no sé si, corrígeme si me equivoco, pero fue un tweet que hice diciendo que por suerte esto cada vez pasa menos. O sea, fue como para exteriorizar, o sea, quise, digamos, exteriorizar o, bueno, sacar a la luz que esto cada vez pasa menos. Pero es Pero no hay que olvidarlo. Claro, y es algo que lo hemos visto, ¿no? Durante todos estos años, de que está como muy denostado, ¿no? El mangañol, el gaijin manga o no sé. Me da mucha rabia todas esas palabras, te lo digo. Pero es que cada vez se escuchan menos. O sea, yo siempre intento hacer el refuerzo positivo de que esto cada vez pasa menos.
De hecho, esa persona le pregunté porque me dijo, hizo varios comentarios, ¿no?, en el directo y decía, es que ese estilo gráfico no es manga. Y yo le pregunté, pero bueno, entonces descríbemelo. Y ya no dijo nada más. Quiero decir, mi respuesta fue un poco, bueno, cuéntame, ¿qué entiendes tú por manga? Es lo ¿no? que hablamos de una crítica constructiva y decir, Sí. bueno, pues yo creo que esto no es manga por esto, por lo otro. Claro, a mí en ese momento me picaba la curiosidad porque hubo algo dentro de mí que pensó, a ver si va a tener razón. Tuve mis dudas, de hecho, a ver si va a tener razón. Pues, ostras, explícame, ¿no? Pero por otro lado también piensas, pues que vete a ver no sé, vete a una librería y abre 5 mangas diferentes, uno de cada lado. No van a ser iguales. Dentro del manga hay muchos estilos gráficos, a cada autor le influye lo que vive, lo que ve, igual que a nosotros, ¿no? Lo que lee, lo que escucha, lo que ve, a lo que juega. Entonces, hay miles de estilos diferentes dentro del manga. El manga lo concebimos como una narrativa, ¿no? Y sí, obviamente está el acabado de que sea en blanco y negro, que eso también cada vez es menos, también se está metiendo colores, se está haciendo de todo. Y entonces, Mira, cada vez está todo como más unificado. viniendo hasta aquí, veníamos escuchando la radio y no sé por qué estaban hablando de la definición de la palabra en el diccionario. Ha cambiado 3 veces. Si no puedes definir lo que es una palabra, ¿cómo vas a definir lo que es manga? Es decir, manga es una narrativa y por eso te decía antes, o sea, mangañol, gaijin, tenemos la obsesión de meter cada cosa en su cajita, Bueno, etiquetar. para poder decir lo que es, igual que dices naranja, manzana, lo que sea. Para nosotros no diferenciamos, esto es manga. Y consideramos que todo lo que utilice la narrativa manga, que es lo que decía Dani, es manga. Sí que es cierto que hay, y esto lo discutimos con Mar Bernabé también Claro, en su momento, sí, que es cierto que hay ciertos elementos. Claro, si yo te pongo esta misma obra en tamaño grande, con las páginas a color y tapa dura, ¿es manga? Entonces, hay cierta frontera entre cómo está diseñando el producto, cómo es la narrativa. Y aparte de esto, también un poco la gente también tiene en la cabeza, ¿no?, que manga para ellos es manga japonés, publicado en una revista. Yo tengo eso tampoco es obligatorio tampoco. Entonces, ellos cuando van aquí a un restaurante japonés que, yo qué sé, pues que es de una vecina, ¿qué comen? Pescado crudo con arroz, ¿verdad? No le llaman sushi. Pregunto. ¿No? O sea, bueno, es como la comida. el manga es a las cosas japonesas como la pizza con piña. Es el blanco fácil para decir esto no está bien. Esto no es. Pero claro, luego aceptas pues que si una persona de Madrid hace un arroz con X cosas, no es paella. O si eres italiano sí que le llames pasta, pero si no, no, ¿eh? Si no es un conglomerado de harina, huevo y agua y... ¿Sabes? Entonces, mi respuesta es esa. Quiero decir, comes sushi, siempre tiene que ser hecho por un japonés. Incluso no, en Japón. Si lo comes fuera, igual no es ni sushi. Yo creo que lo ideal, y es el punto al que estamos llegando, es que el lector consiga disfrute de la historia, da igual que esté creada en Japón, que esté creada aquí. Si la historia te ha llegado, ya está. Pero que lo bueno es que eso es el 99% de las veces que pasa, ¿eh? O sea, todo lo que estamos hablando es un 1%. Eso es lo que a mí me motiva siempre a valorarlo, porque antes no era así, lo sabemos, antes no era así. Os quería preguntar eso, ¿no? ¿Creéis que el público ha cambiado la percepción sobre el manga producido por autores españoles? O, bueno, también tenemos casos, ¿no?, como nos vamos a Francia, ¿no?, incluso tenemos autores, vamos un poco también a defender lo nuestro, ¿no?, autores que están publicando en Japón, ¿no?, autores franceses que están publicando en Japón. Sí. Es decir, Japón al es final, el primero que abre. es que ahora si vemos que lo que está haciendo Kenny, por ejemplo, publicando en una revista japonesa, no es manga, creo que aquí ya sí que se desmonta. Sí, y que demuestra que se puede hacer algo que los japoneses entiendan como manga también, ¿no? Sí, ellos son los primeros en realidad en abrirse a lo de fuera en ciertas cosas, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte yo creo que han además empezado a abrir puertas de una manera muy bestia. Es el significado de la palabra manga. Allí manga quiere decir cómic, eso lo hemos dicho muchas veces. Aquí manga no quiere decir cómic. Aquí manga hasta hace poco se consideraba lo que viene de Japón. En cambio, lo que nosotros propugnamos y siempre decimos es
manga es una narrativa. Entonces, en el momento en que fuera de Japón entiendes el manga como una manera de narrar, todo esté creado allí o esté creado aquí, en África, donde sea, es manga. Y yo creo que ese es el cambio de chip que se está dando ahora. Y mucha gente lo tiene ya, por suerte, o sea, cada vez más. O sea, Urias siempre nos lo dice, era impensable las colas que se hacen ahora en salones del manga para... Me están leyendo el guión. Voy a tapar. Bueno, esto pasa, ya lo hemos comentado. Perdón. No. Pero eso es claro, en los 90 era impensable que se hicieran colas para firmas de autores de aquí. Y también creo que la pandemia también está jugando mucho a favor del sector, porque ahora la gente ha descubierto que aquí tiene autores que crean obras, o sea, y que pueden hablar con ellos. O sea, cuando vas a una firma de un autor japonés es difícil comunicarse. Y luego, aparte, yo creo que, evidentemente que aunque habléis, por ejemplo, Arashiyama habla de Japón, Liquid Memory se va a Londres, pero El tiempo de los tres pasa en Barcelona, ¿no? Es decir, al final son historias contadas desde un punto de vista más occidental que el propio japonés, y yo creo que también eso también te da una cierta más, ¿cómo lo digo? Identidad. Más cercanía, ¿no? a la historia que te están contando, te está contando una persona que desde tu punto de vista, no desde el punto de vista japonés, que también puede ser totalmente diferente, ¿no? Al punto de vista de aquí. Es que, ¿qué vamos a hacer si no? Si es que si somos, o sea, vamos a explicar cosas que conocemos, que nos han pasado, que es lo que harán los autores japoneses. Obviamente, si te vas a una historia de ficción y tal, pues proyectarás, ¿no?, lo que te ha pasado. Yo creo que es la manera natural de trabajar. Esta obra no creo que perdón que te estoy cortando todo el rato. No la hubiera podido hacer un japonés. Ya no solo por... Hubiera sido diferente. Claro, si lo hubiera intentado, hubiera sido diferente, seguro. Sí. Porque pero es obvio, o sea, no podemos... O sea, con Arashiyama es diferente porque hablamos del folclore, de la magia, pasa en una montaña, no es un entorno, digamos, rural, no es un entorno de una ciudad, pero si tuviéramos que contar esta historia en Tokio, para nosotros es inviable, a no ser que nos vayamos a vivir a Tokio, y con mucha documentación, porque la sensibilidad y el día a día en Japón no lo tenemos. Entonces, ese punto de vista de aquí, en las historias, es lo que podemos ofrecer de diferente. Y es lo que creo que además puede hacer que funcionen en el resto del mundo, porque no estás replicando un producto japonés estás creando algo que puede funcionar allí porque no lo tienen, porque no tienen ese punto. Somos fans de Urasawa, y él utiliza y ubica muchas de sus obras en Alemania, en Europa. Su visión de Europa no siempre es la más adecuada. De hecho, sus personajes tienen que ser japoneses y se comportan como japoneses. Pues nosotros tenemos el otro punto de vista y intentamos jugar con eso siempre. Venía un poco a lo que comentabas antes, Fidel. ¿Cómo vivís estos momentos, estas colas de gente que viene a firmar? Es decir, encima prácticamente Dani está allí. Si ya no tenía ganas de dibujar, sigue dibujando. A mí las firmas me encantan, me encantan. O sea, dibujo súper a gusto también, en verdad, pues que dibujo solo media cara. Hemos dado ya con un sistema, ¿no?, que funciona bien, pero yo encantadísimo. De hecho, siempre lo digo, me encanta ir a eventos y me encanta ver esas colas, me motiva muchísimo. Y aunque acabe agotado después, me gusta. Es súper agradecido ver que tu obra se está vendiendo, y ya no solo se está vendiendo, sino que la gente que se la lee le gusta y va a buscarte y son capaces de esperar hora y pico en una cola para que tú les hagas algo. Pues ¿cómo les vas a hacer ¿Qué os cuentan? ¿Qué os dicen? ¿Os comentan? Fidel habla mucho con ellos, porque como yo estoy ahí a tope... Sí, pues... es muy guay, porque hay mucha gente, o sea, además ves muchas personalidades, o sea, hay gente que viene muy tímida, este personaje tal, es así, y es como, sí, es por eso, tal. Y que ven pequeñas cosas, o sea, hay muchos easter eggs en cada historia, que claro, como autor tú lo ves todo, pero el lector percibe algunos. Entonces,
Y está ese temor de que lo llegarán a pillar, lo verán, no lo verán. Y es curioso como hay, yo que sé, me ha llegado a venir una chica diciendo, mira, este fotógrafo del que hablas en esta viñeta que solo se menciona el nombre, yo he hecho una tesis doctoral sobre eso, o este personaje hace esto por tal, por no sé qué, y es como, sí, es exactamente, eso es maravilloso. O en la Autónoma, en una escena que sucede en la Autónoma, en los 90 había un kiosco y ahora ya no está. Pues pusimos el kiosco, pues han venido a decirnos qué bien que hayáis puesto el kiosco porque es que en los 90 estaba, y es verdad, está muy bien documentado. Y era parte de la vida universitaria en esa época. Entonces eso te motiva mucho. Y sobre todo... Eso es algo que quizá con un autor japonés no puedes hacer. Y lo que está muy guay, era lo que teníamos miedo, era como las obras son tan diferentes, es como, pues vale, tienes unos lectores de esta obra, unos lectores de esta y otros de esta. Repiten. Eso es maravilloso. Y nos traen regalos y todo. Eso es maravilloso. O sea, y encima, ¿cómo no vas a ir y hacer lo que quieran? Pocas horas me parece que nos ponen a firmar. Me sabe hasta mal cuando... alargamos. Antes cuando... En los anteriores eventos que sí que venían a veces invitados japoneses, si estaban en el mismo stand, bronca no te echaban, pero tú mismo ya tenías la presión y dices, ¿sabes cómo son los japoneses? Que van a rajatabla, van a estar aquí en el minuto 1, ¿no? Entonces hay que darse el lío, ¿no? Pero sí, nos mima muchísimo. Muy bien, pues nada, podemos estar aquí más tiempo, pero no, Dios mío. Muchas gracias, Dani, por haber venido aquí a esto. Muchas gracias, Fidel. Un placer. Y a todos nosotros por estar aquí. Muchas gracias. Hasta aquí este programa especial de Tramas Resueltas. Recordad que podéis seguirnos en Twitter, Instagram, en iVoox, en tu plataforma de podcasting favorita. Danos un me gusta, comparte con tus bots y humanos preferidos si no seas desabrido y deja un comentario.